Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a ver el tema: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cita bíblica, hermanos, la tenemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nosotros no estamos luchando contra las personas. Nuestra lucha no es contra las personas, hermanos, es contra los demonios que se meten adentro de esas personas para atacarnos. Cuando, por ejemplo, estamos predicando la palabra de Dios en la calle y llega una persona a agredirnos, a insultarnos, es un demonio que se mete en esa persona para provocarnos, insultarnos o agredirnos, ¿verdad? Entonces, los demonios se meten en las personas más alejadas de Dios para dañar, ¿verdad? Destruir, robar, matar, para hacer muchas cosas malas. Entonces, vamos a ver aquí en la Biblia algunos de esos enemigos, ¿verdad?, que tenemos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios. Vamos a ver aquí en la Biblia algunos de esos demonios contra los que tenemos que luchar, ¿verdad? Que son muchos, dice aquí huestes son ejércitos. Los demonios también se rigen por ejércitos y por jerarquías, ¿verdad? Entonces, aquí menciona algunos en la Biblia, hermanos. Vamos a verlos con la ayuda de Dios. Y aquí nos dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11. Dice la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja, alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no ignoramos sus planes, ¿verdad? Vamos al libro de Job, hermanos, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Job 1, versículo del 6 al 9. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjense nomás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el enemigo, ¿verdad? Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer cualquier cosa. Entonces, Dios es el que, en este caso, le dio permiso de ir sobre los bienes de Job, ¿verdad? Vemos más adelante la historia, pero entonces él no puede hacer nada si no le pide autorización o permiso a Dios. El diablo, nuestro enemigo, con todos sus ejércitos de ángeles caídos y de espíritus inmundos, pues él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer alguna cosa. Vamos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. La siguiente cita bíblica la tenemos en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Primera de Samuel 7:3. Dice la palabra de Dios: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Fíjense, hermanos, cómo aquí también está hablando hoy en la actualidad a la gente que tiene falsos dioses. Dice aquí: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos. ¿Verdad? Entonces tener la gente que cree en la muerte, quitarla, quitar ídolos, ¿verdad? Estatuas, imágenes, quitar todo lo que no sea Dios. Dios es espíritu. Entonces dice aquí: Quitad los dioses ajenos y a Astarot delante de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: Aquí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces ellos hicieron caso y quitaron todo lo que no agradaba a Dios, ¿verdad? Los falsos dioses, que son los demonios, que son contra quienes nosotros tenemos la lucha, ¿verdad? Dice el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 13, Jueces 2, 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, ¿verdad? O sea, el Israel, ¿verdad? Entonces, ahí adoraron a Baal y a Astarot y dejaron a Jehová. Imagínense, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, y que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado,
y tuvieron gran aflicción, hermanos, porque pues dejaron a Dios, a Jehová, y se fueron en pos de otros dioses, ¿verdad? O sea, de los demonios. En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, Primera de Crónicas 10:10, aquí vemos también otro de nuestros enemigos, ¿verdad? Primera de Crónicas 10:10, otro de nuestros enemigos dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón, ¿verdad? Estamos viendo aquí como los filisteos, ¿verdad? Tenían a este falso dios, Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Ya ven cómo molesta eso mucho a Dios, cuando van que se les lean las cartas, el café, cualquier tipo de adivinación, eso molesta a Dios, ¿verdad? Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora vamos al Salmo 74, versículo 14. Salmo 74, 14. Aquí vemos otro enemigo, otro de nuestros enemigos, como dice el tema, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios. Aquí vemos el nombre de otro demonio, ¿verdad? Para que estemos al tanto, los reprendamos y pues sepamos contra quién estamos luchando, hermanos. Dice aquí, Salmo 74, 14. Magullaste las cabezas del Leviatán. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces este es un demonio que está en el mar, hermanos. Aquí lo menciona la Biblia en varias ocasiones, así como ya vimos también algunos otros nombres de demonios que menciona la Biblia, ¿verdad? Magullaste las cabezas de Leviatán. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de el Salmo 104, en el versículo 26, hermanos, vuelve a mencionar a este que también es nuestro enemigo. Salmo 104, versículo 26. Ahí andan las naves, ahí Leviatán, que hiciste para que jugase en él. ¿Verdad? Si nos regresamos aquí desde antes al Salmo 104, versículo 25, dice, he ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. O sea, este enemigo está en el mar. Seres pequeños y grandes, ahí andan las naves. O sea, los barcos, ¿verdad? Ahí Leviatán que hiciste para que jugase en él. Vamos a la siguiente cita bíblica. Y al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1 en adelante, hermanos. Isaías 27, 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz. Aquí nos da más características sobre este demonio. Serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, ¿verdad? Entonces estos demonios están en el mar, hermanos, de este nombre. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que es una serpiente, ¿verdad? Es un dragón que está en el mar, ¿verdad? Es un demonio. Y aquí en el libro de Job, capítulo 41, versículo
1 en adelante lo vuelvo a mencionar. Job 41:1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? Es una pregunta que le hace Dios a Job. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Dice, ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Fíjense cómo es este demonio tan terrible, tan horrible y tan, pues, grande y feo, que dice en el libro de Job, capítulo 41, versículo 9, he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, o sea, los que si quisieran el hombre matarlo, ¿no? Porque aún a su sola vista se desmayarán, o sea, tan solo de verlo, es tan horrible y tan grande este animal, este demonio, que a su sola vista, ¿verdad?, se desmayarán, o sea, la gente se desmayará al verlo. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? O sea, Dios es el único, ¿verdad?, que lo va a poder destruir. Entonces, por eso le está diciendo a Job, Dios, bueno, pues tú, ¿qué tanto sabes o qué puedes hacer, verdad? Entonces, vamos a la siguiente cita bíblica, hermanos. Tenemos en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 9. Marcos 5, 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Vamos a regresarnos. Marcos capítulo 5, versículo 6. Desde ahí vamos a leer. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que los demonios, nuestros enemigos, se meten adentro de la gente que no busca a Dios, de la gente alejada de Dios, de la gente que no cree, de la gente que lo rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Esa gente alejada de Dios, ahí es donde tienen su guarida. Se meten los demonios, aquí eran como 2000 demonios, 2000 espíritus inmundos que estaban adentro de esta persona. Imagínense, hermanos, cuántos demonios, 2000. Y nuestro Señor Jesucristo, pues, liberó a esta persona.
Entonces nuestra lucha no es contra la persona. Cuando veamos a alguien que quiere pelear con nosotros, no es esa persona, son los espíritus inmundos que viven en esa persona. Cuando veamos un borracho, un drogadicto, ¿verdad? Un asesino, un violador, o sea, son demonios que se meten en esas personas. Claro que tiene la culpa la persona por no buscar a Dios. Claro que tiene la culpa a sus papás por no inculcarles que busquen a Dios y llevarlos a los pies de Cristo. Pero entonces los demonios son los que utilizan a esas personas como títeres para provocarnos, para hacernos enojar, para dañarnos, agredirnos física o verbalmente, inclusive para matar. Entonces los demonios, nuestra lucha es contra ellos. ¿Cómo los vamos a repeler? ¿Cómo vamos a pelear contra ellos? Como dice Efesios 6:12, adelantito, ahí dice la armadura de Dios, pero ese es otro tema, hermanos, la armadura de Dios que nos vamos a poner. Vamos nada más a leerla superficialmente y con esto terminamos. La armadura de Dios, y ese lo daremos en otro tema. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los demonios, los espíritus inmundos que andan en el aire y se meten en esas personas para hacer lo malo. Hermanos, dice Efesios 6:13. Bueno, vamos desde el 12 nuevamente. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estos demonios se rigen por jerarquías también, hermanos. Principados son los que tienen un grado arriba. Potestades van así por jerarquías, principados, potestades, gobernadores y los demonios normales, que son las huestes, o sea, los ejércitos, ¿verdad? Están así como en el ejército. Ya ven que hay soldado raso y luego sargento segundo, sargento primero, así, ellos, ¿verdad? Los de más alto grado son gobernadores, creo, y luego siguen los principados, las potestades y luego los demonios normales, ¿verdad? Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. Estar firmes, ceñidos. Bueno, aquí nos está diciendo ya la armadura de Dios, con la que vamos a combatir estos demonios. Sabemos que aparte de esta armadura, pues es el ayuno, la oración, ¿verdad? Obedecer a Dios, apartarse del pecado. Y ya, aparte de apartarse del pecado, orar y ayunar, pues tenemos aquí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, siempre tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que ser gente que no mienta, ¿verdad? Que nuestras palabras sean ciertas, no mentiras. Dice, nuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser justos, no injustos. Una persona justa es la que respeta primero a Dios y a sus padres, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos, ¿verdad? O sea, hay autoridades sobre nosotros. Tenemos que respetar mucho a Dios, sobre todas las cosas, a nuestros padres y ya de ahí a nuestros esposos, esposas, ¿verdad? Las mujeres a sus esposos, los esposos a sus esposas, a los hijos también, los hijos respetar a sus padres y así. O sea, para ser una persona justa tenemos que respetar primero a Dios y después a todos los demás, ¿verdad? Ser justos, no ser injustos. Esta palabra es muy extensa, pero no dañar a nadie,
para no ser injusto, ¿verdad? Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de la palabra en la medida que sea posible, ¿verdad? Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, estar predicando. Este es el Evangelio de la paz, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces Él nos ha dado esta palabra y nosotros cuando predicamos, cuando hablamos de las cosas de Dios, de su Evangelio, estamos nosotros poniéndonos los zapatos, ¿verdad? El calzado del Evangelio de la paz. Tenemos que hablar de Dios donde quiera que nos paremos, en la medida que nos sea posible, donde quiera que vayamos. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. O sea, no debemos de dejar de creer que Jesucristo viene, Jesucristo reina, Jesucristo nos espera, ¿verdad? Tenemos que llegar a la meta, que es Jesucristo, entonces nunca dejar de creer en Él, ni tener fe, pase lo que pase. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco. El yelmo de la salvación es el casco de la salvación, o sea, saber que somos salvos por gracia, no es por obras para que nadie se jacte, ¿verdad? Tenemos la salvación al creer en Jesucristo, vamos a obedecerlo. Y entonces somos salvos gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Si nosotros creemos que Él pagó por nuestros pecados, vamos a caminar con Él y vamos a obedecerlo. Y entonces vamos a tener la salvación gracias a Él, no gracias a nosotros. Porque el que dice creo en Cristo y no lo obedece, pues entonces no cree. No cree que va a venir nuevamente y no cree que va a dar el pago a los buenos y a los malos y no cree que nadie se burla de Dios. Porque está diciendo que cree, pero no lo está obedeciendo. Entonces el creer implica obedecer. Cuando tú dices creo en Cristo, no es nada más decir creo que existe, sino creo en Cristo y lo voy a obedecer, porque creo que va a venir y le va a dar su pago a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, dice el escudo de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que creer en que viene y eso nos va a llevar a obedecerlo. Creer es obedecer en lo que nos está diciendo Dios. Dice, y tomar el yelmo, o sea, el casco de la salvación, si creemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados y que viene y que hay una vida eterna, lo vamos a obedecer, ¿verdad? Obtenemos la salvación gracias a Jesucristo, pero tenemos que creerle y obedecerle. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Toda la que es la palabra de Dios que sabemos, esa es nuestra espada. Vamos a estar hablando de las cosas de Dios, a reprender todo espíritu inmundo, ¿verdad? Tenemos el poder de reprender, ¿verdad? De expulsar demonios, de cancelar, de todo lo que digamos con las palabras tiene mucho poder. Entonces, siempre y cuando sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Bueno, entonces, hasta aquí el tema, hermanos. Dios les bendiga, Cristo vive. Gloria a Dios.